Para dar una introducción de torsión, lo que vamos a ver hoy es únicamente el caso de Coulomb. Y al caso de Coulomb le vamos a poner hiperestáticos. Van a notar que torsión y axil tienen muchos puntos en común. Y como la teoría de axil era simple, la parte difícil era hiperestáticos, algo similar pasa en torsión. Las teorías de torsión son simples. El problema de torsión son las diferencias entre estas distintas secciones, que vamos a hablar más la semana que viene, cuál es la diferencia de cada uno para que no se confundan, pero una vez que identifican qué sección es y qué fórmula tienen que usar, los ejercicios son relativamente sencillos, entonces se agrega la complejidad de hiperestáticos y van a notar que los ejercicios de hiperestáticos de torsión se parecen mucho a ciertos ejercicios hiperestáticos de solicitación axial. Hoy veremos uno de estos casos, únicamente, reitero, para el caso de Coulomb. Me estoy olvidando de decirlo, pero como siempre agradecemos a les ex ayudantes que estuvieron en el cuatrimestre pasado, en este caso Connie, Manu, Tania, que era Kotama, que nos hicieron esta presentación. La presentación que vimos antes era de Clara y Cata. Así que agradeciendo a la gente que hay que agradecer, hacemos un repaso de lo que es torsión, orientado más que nada a Coulomb, pero como tenemos este modelito hecho en 3D, ahí vemos una barra que se está torsionando y vemos justamente cómo se deforma una barra con torsión. Los colores son los desplazamientos de los puntos. Voy de vuelta, está sin desplazar, agarro el extremo de la derecha, empieza a torsionar y los colores marcan el desplazamiento. Esta parte no gira, y no gira porque le habíamos dicho al programa, eso está empotrado. Respecto a ese eje, empieza a torsionar para ahí. Y vemos cómo, respecto al baricentro, mientras más nos alejamos del baricentro, más se desplaza, porque justamente esto marca un giro, y el giro por la distancia del baricentro nos dice el desplazamiento que sufre cada punto. El centro está azul, no se desplaza, la esquina es lo que más se deforma. Y esto que estamos viendo acá es una sección rectangular, no con teoría de barras, sino con cosas un poco más complicadas que captan la deformación un poco mejor. Pero podemos ver que inclusive para estas teorías hay muy poco alabeo. Muy poco alabeo es que esa cara parece que es bastante plana. Parece que es bastante plana, podemos ver que en realidad no lo es. Estas esquinas se mueven un poco de esa manera, un poco para adelante y para atrás, o sea, se mueven en la dirección del eje de la barra. Si hubiésemos ploteado desplazamientos en esa dirección, me hubiese dado un valor. Y eso es el alabeo. El alabeo, si lo exageramos, es justamente que ahora sí, esta cara de ahí, esa cara rectangular, se nota que esa cara rectangular no permanece perfectamente plana. Las secciones rectangulares se alabean, las secciones con teoría de Brett se alabean, las secciones con teoría de Saint-Venant se alabean, son alabeos pequeños, pero existen y en muchos casos se tienen que tener en cuenta. En cambio, las secciones circulares no sufren alabeo. O sea, fíjense que esa sección es perfectamente circular y no se mueve ni para atrás ni para adelante. Esto acá intenta tener unas curvitas para justamente marcar la deformación de la sección. Entonces, lo que tienen las secciones circulares en particular es que no sufren alabeos, únicamente giran en torno a su eje, permanece perfectamente plano y eso hace su análisis mucho más sencillo. Lo que vamos a ver en esta materia para secciones circulares o anulares vale perfectamente. Para el resto tiene muchas restricciones
que simplemente vamos a decir pasan cosas raras y no meternos mucho más en detalle en esta materia. Cuando avancen a metálicas 1, van a ver un poco más de los líos de torsión, pero un poco más y no tanto, porque la teoría es bastante complicada para tener en cuenta. La torsión en realidad es la más complicada de todas las solicitaciones, y como es la más complicada, terminamos viéndola medio por arriba, porque si no nos tenemos que meter en ecuaciones diferenciales un poco complicadas. Bien, todo esto era para decir torsión es complicado, excepto en el caso de Coulomb. ¿Y cuándo vale Coulomb? Cuando la sección es circular, quiere decir macizo, una sección circular maciza, o una sección anular o hueca, anular porque es como un anillo. Mientras tenga simetría, esta simetría polar, se puede usar la teoría de Coulomb. No importa cuántos huecos tenga, mientras tenga simetría polar, puede usar teoría de Coulomb. Y lo que nos decía la teoría de Coulomb es que como justamente el punto del centro no se deforma y el resto va girando proporcional a la distancia al baricentro, las solicitaciones tau terminan teniendo la misma forma. El valor de tau es proporcional a la distancia del baricentro, porque el valor del desplazamiento es proporcional, o mejor dicho, el valor de la distorsión es proporcional. Paréntesis que no está dibujado, cuando hablamos de flexión hablábamos de sigma y epsilon. Y decíamos, como este es lineal, entonces este es lineal. En torsión es análogo, pero con tau y distorsión. Y decimos, como la distorsión es lineal, entonces el tau es lineal. Y en eso se basa la teoría de Coulomb. Asumimos secciones planas, como la sección es plana y la deformación es proporcional a la distancia del baricentro, resulta en una tensión que es proporcional a la distancia del baricentro. Si es macizo, es una línea completa. Si es anular, obviamente la parte de adentro no tiene tensiones porque no tengo material, pero a partir de acá es sí una recta y esa recta apunta al baricentro. Después lo que habían hecho era agarrar la ecuación de equivalencia, habían dicho que el momento torsor era la integral del tau por la distancia del baricentro, integrado en el área. Esta es una distancia G, integrado en el área. Se ponían a hacer cuentas con esto, ponían justamente esa distancia en función del tau en función de la distancia, y llegaban a un integral de la distancia al cuadrado, que era lo que llamamos momento de inercia polar, y calcularon o despejaron o deducieron la ecuación de tau para el caso de Coulomb, que nos dice que el tau es el momento dividido el j polar, es decir, mientras más grande mi j polar, más chicas mis tensiones, y es, como dijimos varias veces, proporcional a la distancia al baricentro. Ese es el valor de la tensión. Cuando hacían lo mismo para calcular la curvatura, ahora vamos a hablar un segundo de qué es la curvatura nos quedaba que era el momento dividido el j polar y el módulo de elasticidad transversal o módulo de corte, lo cual tiene sentido. Mientras más grande j, menos se deforma. Mientras más rígido el material, menos se deforma. Mientras más grande el momento, más se deforma. Esto es la curvatura o radio de giro específico, que a mí no me gusta el nombre radio de giro específico porque después confunden este señor, chi, este se llama chi, con tita. Y tita y chi son distintos, están relacionados, porque la derivada de tita respecto a x es chi. Este tita, no lo vamos a ponerlo todo separado, tita es giro. Giro es realmente lo que vemos cuánto giró. Este punto estaba acá, giró tita.
Pero si yo agarraba un punto de adentro de del centro de la barra, giraba un tita B, por ejemplo, que si estaba en la mitad hubiese sido tita A dividido 2. Cada sección tiene un giro distinto. Tita es el giro, cada sección gira un valor distinto. Pero, si esto es justamente una barra con un único MT, MT es constante y por lo tanto el radio, la curvatura o el giro específico es constante. Si tengo MT constante, este señor evoluciona, este señor es constante. Y es similar a lo que pasaba en Axil con la deformación y el desplazamiento. La deformación estaba relacionada al esfuerzo axil y el desplazamiento era la integral de la deformación. Bueno, la curvatura está asociada al momento y el giro es la integral de la curvatura. Esto nos dice cuánto gira cada pedacito de sección, el giro diferencial, y por eso giro específico, y tita nos dice el giro real que sufrió. Lo que podemos medir es esto, digamos, el otro se puede llegar a medir, pero bueno, lo que podemos medir fácilmente es esto, y esto es cuánto va girando cada pedacito. Por último, JP, por si no conocían JP de estabilidad 1, JP es la suma de dos momentos de inercia perpendiculares, por ejemplo los principales, Jx más Ji es JP. Hay una propiedad de la inercia que es justamente la suma de dos ejes perpendiculares siempre es JP. Y esto lo ven en otra materia justamente bien, que existe un tensor de inercia, que no es una matriz, pero creo que en alguna materia de física lo hablan de esta manera. Y hay un invariante asociado a esa cosa, que es JP. Si estaba ahí hablando en chino, les pido disculpas. Lo importante es que JP es la suma de esos momentos de inercia. Y si recuerdan el momento de inercia de una circunferencia, de una sección anular, pueden calcular el polar como la suma de dos. O sea, el momento de inercia de una sección circular es pi sobre 64 por diámetro de la cuarta. La suma de 2 me da pi sobre 32. Y todo este diálogo era para intentar tirarles, si no se acuerdan de memoria, yo justamente me acuerdo que uno es 64 y uno es 32. El más grande es el polar, el más chico es el de inercia, porque el polar es el doble de inercia. Esto es la inercia polar de una circunferencia, y si tienen un anillo, tienen que hacer el diámetro de afuera menos el diámetro de adentro, pero no el diámetro, como dije recién, que es confuso, y debería haberlo dicho distinto. Tienen que agarrar la inercia polar de todo eso menos la inercia polar de la parte de adentro. Eso quiere decir que lo que va a la cuarta son los diámetros y no lo pongo un segundo para decir no hagan esto, da un número totalmente distinto. Lo que va a la cuarta son los diámetros. Es la resta de los diámetros, cada diámetro de la cuarta. Y esto lo decimos porque así como cuando aparece una sección anular, calculan a veces mal el área. Cuando hay una sección anular, calculan a veces mal la inercia polar. Es bastante común que le pifien en dónde va a la cuarta. Y es menos común que le pifien que es 32 y no 64. Y esto es el repaso de lo que es torsión para secciones circulares. ¿Alguna duda de torsión para secciones circulares o de torsión en general? ¿Se entiende qué es el giro, qué es la curvatura? ¿Qué parte? Curvatura, sí. Vamos a un white. Y tenemos
una sección circular y esa sección circular le aplico un momento. Cuando le aplico ese momento a esa sección, lo que pasa es que este punto se desplaza hasta ahí. Porque justamente gira un valor θ. Y el valor A pasa a A'. Ahora se me enchastró un poco el dibujo, pero ¿se entiende, Cintia? Bien, si estoy en el empotramiento, claramente A sería igual a A', porque ese punto no puede girar. Si estoy en un valor de por acá, va a haber un giro, pero ese giro va a ser más chiquitito que en el extremo. Eso quiere decir que si hago un diagrama de giros, este punto no gira, este punto gira algo, y esto va a ser un diagrama lineal. Mientras más me acerco al extremo, más gira. ¿Vamos bien? La curvatura, en cambio, nos dice cuánto gira cada sección. Hago un segundo análogo con Axil, que en Axil creo que lo vemos más fácil. Tengo una barra en Axil y tengo, porque es Axil, un esfuerzo normal de tracción. Como tengo un esfuerzo normal de tracción, cuando yo aplico esa normal, si quiero calcular eta, creo que lo llaman eta, el desplazamiento de cada punto, este punto no se desplaza, este punto se desplaza a lo máximo, y esto es una recta. Eso era el axil. El desplazamiento era de esa manera. En cambio, las deformaciones te decían cuánto se deformaba cada pedacito. Y el empotramiento no se desplaza, pero el empotramiento se deforma. Y el desplazamiento, la deformación, nos daba un diagrama lineal de esa manera. La deformación nos decía cuánto deforma cada pedazo, el desplazamiento cuánto se movió, la cinemática que podemos medir, 1 milímetro. En cambio, la deformación es cuánto milímetro por milímetro o qué porcentaje se deforma. Lo mismo con esto acá. El giro es cuánto gira, que se puede medir o en grados, o más comúnmente en radianes. Se suele, si usan la calculadora en radianes, están en radianes, si usan la calculadora en grados, está en grados, y si usan mt dividido j por b, perdón, mt dividido j por g, esto les va a dar radianes, no grados. Les va a dar un giro en radianes. Si hacen la típica cuenta, les va a dar radianes. Aviso por las dudas, para que después, si quieren pasar, lo pasan, y si no, quedarán radianes. Comentario que creo que confundió un poco. Volvamos a lo que estaba diciendo. En axil, desplazamiento, deformaciones. En torsión, cuánto gira mi sección, y en cambio, este señor es cuánto gira cada pedacito, cuánto deforma cada pedazo de barra. Porque en el empotramiento, la sección no gira, pero sí se deforma. Hay un giro específico que es proporcional al momento que tiene aplicado, que sería, si yo tengo una franja, vamos a hacerlo así, una franja diferencial de x, cuánto gira mi franja diferencial respecto a una franja del costado. O sea, este señor me dice el giro específico, que sería cuánto se deforma ese pedacito respecto a una sección infinitamente próxima. No sé si este comentario final ayudó, meterme con franjas diferenciales o no, Cintia. Pero
tal vez era más fácil si no me metía con franjas diferenciales. ¿Se entendió? Bien. La franja diferencial es porque con deformaciones era lo mismo. Este epsilon hubiese sido, yo tengo un cuadrado, cuando este cuadrado lo alargo, si esto era delta x, esto era epsilon. Si yo tengo un delta x, eso es el giro específico. Gamma es este de acá. La distorsión es ese de ahí. Es cuando vos tenés... Uy, se lío y borré todo el diagrama. Cuando vos tenías esto, lo hago más grande. Esto que es una franja diferencial, este es curvatura, este es gamma. Tenés un cuadrado que se levanta y esto de acá es gamma. Tengo este cuadrado que se levanta y eso que levanta es gamma. ¿Se entiende, Gonzalo? Sí, como que se Gamma inclina, ¿no? no se inclina, se deforma. Fíjate que en axil tenías este cuadrado y se alargaba. ¿Sí? Sí, Eso es una deformación. El cuadrado deja de ser un cuadrado. Ahora, este cuadrado en torsión se deforma así. Y el angulito S de la deformación es gamma. Es un cambio de forma de tu cuadrado. claro, entonces la curvatura X y el θ se refieren a cuánto giró la sección en el plano y gamma Eh, cuánto se deformó el cuadrado claro, elemental. gamma Ajá. es distorsión, cuánto se distorsiona el sólido. En cambio, o sea, gamma es distorsión, porque cuánto se te distorsiona tu material realmente, y en cambio este es giro específico o curvatura, cuánto gira por unidad de longitud. ¿Sí? Claro, perfecto. Están relacionados, obviamente, porque de hecho este lo relacionás con tau sobre g, y después relacionabas ese gamma con el θ, y así ibas haciendo tu deducción. Esto es más tensión y deformación, esto es más eh, giros que vemos que tiene la sección. Si se entendió, hacemos un ejercicio con una sección anular, que como dijimos, esto es hiperestático, y tenemos una barra empotrada en este lado, y en la sección C se le pone una chapita que sale del plano y se le aplica una carga P a dicha chapita. Si vemos la sección C, y o sea, cortamos y la vemos de frente, vemos esto de acá. Si la vemos de costado, vemos una barra, y esto no lo veríamos. Para ver esta chapa tenemos que hacerle una perspectiva pequeñamente 3D, y de costado vemos esto. ¿Se entiende o intento hacer un dibujo 3D para que Cata sufra? Dibujito. Dibujito. Bien. Ahí está empotrado. Es el extremo, y por acá hay una chapa
que sobresale y en esta chapa está aplicada mi carga P. ¿Se entiende? Y si no, a ver qué cilindro tengo, tapo el termo. Tengo el termo, acá está empotrado. Si ven la cámara, acá está empotrado. Y acá hay una chapa. Y acá le aplico la carga P. Entonces, cuando le aplique la carga P acá, y esto está empotrado, esto va a querer girar. Porque le termino aplicando un momento en este lugar. Pero en vez de aplicarle un momento, le aplico una carga P vertical que hace que esto gire. ¿Cintia? ¿Se entendió? Perfecto. Bien, tenemos esa sección, pero para ser un poco molestos, esa sección está compuesta por dos materiales, un anillo adentro de otro anillo, los dos son anillos, y cada anillo tiene propiedades distintas porque son materiales distintos. Y acá tenemos todos los datos que necesitamos. El diámetro interno hueco. El diámetro de la parte de afuera, el diámetro del material de adentro, que es el verde, y el diámetro del material de afuera, que es aluminio, o verde y rojo, para no complicarnos. Propiedades del aluminio, del rojo, propiedades del bronce, del verde. Longitud de esta ménsula, que es 20 centímetros. Y el ejercicio, en realidad nos planteaba, en vez de preguntarnos cuánto gira esto para una carga P, nos preguntaba, ¿qué carga le tengo que aplicar para que este punto descienda 2 centímetros? ¿Qué carga le tengo que aplicar para que el punto D descienda 2 centímetros? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, sí. Bien. ¿Cómo arrancarían el ejercicio? O sea, ¿qué cosas podemos plantear? Homogeneizar la sección. Homogeneizar la sección. ¿Vos viste homogeneizar en axil o en torsión? No. Lo que hacías en axil lo vas a hacer en torsión, para que tengas una idea para intentar ayudarte. En realidad, Los dos giran lo mismo. los dos giran lo mismo, perfecto. Yo hubiese dicho que la curvatura es igual, porque mi mente piensa en curvaturas, así como en axil pensaba en deformaciones, pero puede ser lo mismo, y plantearlo con giros y decir que lo que gira B va a ser igual a lo que gira A. Bien, ¿y qué más sabemos respecto al giro? O respecto a la relación entre A y B. ¿Cómo puedo llevar esta carga P a lo que tenemos que hacer con torsión? ¿Cómo puedo llevar este desplazamiento a un giro? Porque O sea, P... perdón. Dale, El giro Benito. marca un arco de circunferencia que sería la longitud, esa delta D. El giro marca un arco de circunferencia, bien. ¿Y qué querría decir eso? Que ¿Está el giro que perfecto? calculemos, después lo Sí. podemos pasar a la longitud de ese desplazamiento. ¿Haciendo qué cuenta? El seno del... Voy a cambiar de color mientras Lorenzo piensa. Creo que era Lorenzo.
¿Estás intentando calcular ese ángulo? ¿Qué ángulo? Ah, sí, ahí lo vi. Sí, claro. Perfecto. Ese es lo que gira mi sección, ese ángulo θ. Y lo que estaba intentando ver es la relación entre el desplazamiento y el giro. La vamos a ver dentro de un rato, pero es trigonometría, SOHCAHTOA. Si quieren usar SOHCAHTOA, recuerden que estamos con linealidad cinemática, los desplazamientos y los giros son muy pequeños, y el seno de algo muy pequeño es igual a la tangente, es igual al ángulo, entonces podemos evitar senos y tangentes. Total, nos da lo mismo. Si le meten seno y tangente, no hay ningún problema, siempre y cuando tengan su calculadora en radianes. No usen senos y tangentes si no está en radianes. Entonces sería el giro por D. El giro por D, perfecto. Acabo de ver en el chat que Cintia preguntaba por qué giran lo mismo. La sección es única. O sea, esas dos secciones están unidas entre sí, y por lo tanto cuando se gira, creo que tengo que usar otro color distinto, un amarillo irá bien. Cuando esto gira, todo gira un ángulo θ. El ángulo θ es constante en la sección, y el ángulo θ, tanto θ como chi, giro y curvatura, son constantes en mi sección, y es justamente lo que estaba calculando antes, que es esto de acá. Mi sección gira un único valor constante. La curvatura es constante en la sección, y por lo tanto los dos perfiles giran lo mismo. No de distintas secciones, claro. La sección C va a tener un giro, la sección A va a tener otro giro. Obviamente esta, giro 0. Esta, giro justamente este de acá. Y ambos materiales giran lo mismo. Cuando dije A y B, me refería a material A y material B, y no sección A y sección B. Perdón por la confusión, Cintia. Era confuso, si no. Entonces, sabemos cómo relacionar este desplazamiento con un giro. Nos queda cómo relacionar esa fuerza con torsión. Bueno, esa fuerza genera un momento que es igual a la fuerza por D. Perfecto. Una vez que hacemos eso, el resto va a salir bastante fluido. Entonces, en cómo está hecho esto por Kotama, la fuerza P genera un momento, fuerza por distancia. La fuerza P es una incógnita, pero la tenemos que escribir de esta manera para poder relacionar con el giro. Y lo que dijimos recién charlando con Lorenzo era que, como conocía el desplazamiento del punto, como conozco el desplazamiento del punto D, puedo determinar cuánto vale θ. θ nuevamente es ese ángulo que está ahí, haciendo trigonometría, pero teniendo en cuenta que el seno es igual a la tangente, es igual al ángulo. Entonces, el ángulo C, lo que gira esa sección, es directamente esto dividido esto. Si hacemos trigonometría, SOHCAHTOA es el opuesto sobre el adyacente. El opuesto sobre el adyacente. La tangente del ángulo es igual a eso. Igualo la tangente con el ángulo, porque estamos en ángulos pequeños. Y llegamos a que para que el punto D descienda 2 centímetros, la sección C tiene que girar 0.1 radianes. Y anotamos el radianes para recordar que estamos en radianes y que trabajamos en radianes. Sugerencia, termina la clase o en este momento ponen su calculadora en radianes. No sé si están haciendo una materia que usan grados, pero no confundirse con esto. Bien, y relacionamos P con el momento y el desplazamiento con el giro. ¿Venimos bien? Si venimos bien, lo que tenemos que hacer ahora es lo que habíamos charlado antes, que era justamente calcular este giro. Porque ahora tengo que calcular esto en función de mi momento torsor o en función de mi carga P. Y para hacer eso era que teníamos que resolver nuestro hiperestático, porque esa sección que vemos ahí es hiperestática, y este momento total
parte lo toma el verde y parte lo toma el rojo. Como teníamos con Axil. Cuando teníamos Axil, un hiperestático interno, teníamos que ver cuánto se llevaba cada material. Ahora tenemos que ver cuánto se lleva cada material. Entonces tenemos que resolver mi hiperestático para ver de este momento total cuánto lleva el verde, cuánto lleva el rojo. Y para hacer eso es que usábamos ecuaciones de compatibilidad. Cuando estábamos en solicitación Axil, decíamos ambos deforman lo mismo. Ahora decimos, o ambos giran lo mismo, o ambos tienen la misma curvatura. La mayoría de la gente normal lo piensa de esta manera, porque el giro lo ve como algo más intuitivo. Yo lo pienso siempre con curvaturas, porque es teóricamente más correcto. Justamente la teoría de Coulomb, la hipótesis de Coulomb, era que la sección plana permanece plana y que los desplazamientos son proporcionales al baricentro. Eso es una manera de decir curvatura constante. La hipótesis de Coulomb es curvatura constante. Entonces, del lado de la teoría, la curvatura tiene que ser la misma para ambos materiales. Si ustedes quieren poner giro, es lo mismo, porque justamente para calcular el giro, ¿cómo calculamos el giro? Que no lo vimos, pero ¿cómo calculamos este giro? Momento torsor por la distancia Momento por JP torsor por G. por una longitud sobre GJP. Esto acá es la curvatura. Es decir, θ es la integral de la curvatura a lo largo de la longitud, así como el desplazamiento era la integral de las deformaciones en Axil, y como este señor es constante en nuestra barra, queda curvatura por longitud. Solo porque chi es constante, porque la curvatura es constante. Y la curvatura es constante porque el momento torsor es constante. Entonces, cuando igualo estas dos cosas para las dos barras, justamente me va a quedar la longitud a ambos lados de la igualdad. Esa longitud no nos cambia porque justamente no es el giro el que es igual, era la curvatura de un comienzo. Por eso mi mente va a curvatura, pero es todo lo mismo. Lo que ustedes entiendan es lo correcto. Y como la mayoría de la gente entiende giros, acá lo tenemos con el giro. Y tenemos que, como la sección tiene que girar lo mismo, tiene una curvatura constante. Esto es si trabajamos con giros, esto es si trabajamos con chis. Fíjense que simplemente tengo una a cada lado. Y lo que estoy diciendo es que la curvatura es constante. Puedo despejar uno en función del otro y podemos notar que cuánto se lleva el aluminio y cuánto se lleva el bronce no es otra cosa más que un juego de rigideces. Se va a llevar más carga el más rígido, como era en Axil y como son en todos los hiperestáticos. Se lleva más carga el más rígido. ¿Cuál es más rígido? El que tiene el G por J más alto. Si G por J del rojo es grande, entonces el momento que se lleva el rojo es grande. Si G por J del rojo es chico, entonces el momento que se lleva el rojo es chico. Entonces podemos, viendo datos y sin hacer cuentas, tirar una idea de cuál tiene que ser más grande, el rojo o el verde. Así como en Axil podíamos darnos cuenta cuál era el más grande viendo rigideces. En el parcialito teníamos una sección grande abajo con una longitud pequeña abajo. ¿Cuál se va a llevar más? El de abajo. El más rígido se lleva más carga sin hacer cuentas, lo podemos ver. Con la cuenta verificamos los valores. Bien, momentos son incógnitas, son justamente lo que queremos resolver de mi hiperestático.
el G era dato del problema, porque es un dato del material. ¿Cómo calculo los J? Pi sobre 32 por diámetro 1, diámetro 2 menos diámetro 1, cada uno al cuadrado. Eso sería no me acuerdo, del de adentro. Perfecto, igual la pregunta iba justamente a que me dijiste correctamente ¿por qué esto no avanza? Ahí va. Que es cada uno al cuadrado, o sea, diámetro 1 al cuadrado menos diámetro 2 al cuadrado, y no ponemos el cuadrado afuera. A la cuarta, perdón, gracias Agus, a la cuarta y no al cuadrado, y no hacemos las cosas mal, como dice Felipe. Diámetro 1 y diámetro 2, o sea, y diámetro 2 y diámetro 3 es simplemente tengo que volver a la sección original, si no, no sé si lo copiaron, es el diámetro, voy un segundo a la sección, me parece que no es tanto lío. Ahí vamos. Para la sección roja es el diámetro de afuera menos este diámetro de acá. Simplemente tenemos cuidado con cuál diámetro estamos trabajando. Y para la sección verde es este menos ese. Si nos dan el diámetro es sencillo y volvemos a mencionar por las dudas que en muchos casos no nos dan diámetro sino que nos dan espesor. O sea, nos dan esto así y nos dicen diámetro externo igual 10 centímetros, espesor igual 1 centímetro. Recuerden que el diámetro interno es igual al diámetro externo menos 2 espesores, que es otro error que se come bastante, ese 2. Si van con diámetros, reducen 2 espesores. En este caso esto no era un problema, porque el dato no era el espesor, sino directamente los diámetros. Y entonces hacemos la resta de diámetro exterior a la cuarta menos diámetro interior a la cuarta. Nos dan estos valores de momentos polares. ¿Venimos bien? Sí. Bien, continuamos. Y ahora, para terminar de resolver nuestro estático, requerimos una ecuación de equilibrio. No lo dije porque tal vez asumí que ya veníamos más o menos enganchados y que estamos, como era el tema de resolver hiperestáticos, pero siempre necesitábamos una ecuación de compatibilidad y una ecuación de equilibrio. La ecuación de compatibilidad era la que dijimos recién, tita de aluminio igual tita de bronce. Esa era la ecuación de compatibilidad. Y esta es mi ecuación de equilibrio. Juntamos la ecuación de compatibilidad con la ecuación de equilibrio y ahí resolvimos el hiperestático. Entonces, esto lo resolvimos en la diapositiva anterior y ahora la vamos a reemplazar en esta diapositiva. En la diapositiva anterior habíamos calculado justamente este señor de acá, que es el momento torsor del aluminio. El momento torsor del aluminio más el momento torsor del bronce me da el momento torsor total. Lo expresamos de esta manera porque ahora tengo cuánto vale el momento torsor del bronce en función del momento torsor total. Que es hacer esta cuenta. Y esto nuevamente está mal. Algo pasó con estas diapositivas. La corregiré y la subí de vuelta. ¿Alguien puede ver por qué está mal esto? Porque el total no puede ser más chico que el del bronce. Exactamente. Alguien pasó mal esto y tiene que ser
así. El bronce tiene que ser una fracción del total y no el total una fracción del bronce. Esta cuenta acá arriba está correcta. Eso ahí abajo está mal. Entonces, el bronce es una fracción del momento torsor total. Lo borro un segundo y lo escribo de vuelta. ¿O no? Va. Tachamos para que lo puedan copiar. Y podemos ver que el bronce se lleva el 53% del momento. Volviendo a reemplazar esto arriba, vemos que el aluminio se lleva el otro 47%. Como dijeron correctamente, el bronce, el momento del bronce tiene que ser más chico que el total. ¿Venimos bien? Arrancamos, Cintia dice lo que cambia de Axil es que aquí el momento torsor es distinto para cada material y en Axil N era el mismo. No, es lo mismo en Axil que en torsión. En Axil, voy un segundo a ver cómo era el ejercicio. Creo que en Axil también habíamos planteado una cosa así. Y lo que habíamos dicho era, tengo dos materiales, N total es P. Pero el N del material aluminio, ponele, era constante, pero un porcentaje de P, 0,5 no me gusta, 0,6 de P. Y el N del bronce era constante en la barra, pero el restante, 0,4 de P. Cuando estábamos en Axil, cada material se llevaba una parte de la carga. Cada barra se lleva una parte, la suma da P, y la barra más rígida se lleva más cosas. Cuando teníamos hiperestáticos internos, estamos con hiperestáticos internos. Cada barra tenía un normal distinto, un esfuerzo axil distinto, que después para calcular las tensiones las dividíamos por el área. Pero el esfuerzo axil de cada barra era un esfuerzo axil distinto. Esto era con hiperestáticos internos. Hiperestáticos externos era otro monstruo por separado, que veremos el caso de eso para torsión, pero lo mismo que pasaba en axil va a pasar en torsión. Siempre la carga se distribuye en las barras y la barra más rígida se lleva más carga. Bien, entonces esto en axil y esto es en torsión, lo mismo. Tenemos que hacer un juego de rigideces, solo que la rigidez en axil, por las dudas, hago por ahí un paréntesis, en axil, la rigidez en vez de ser G por JP, era el área por E. Mientras más grande el área, más rígido. Mientras más duro el material, más E, todo eso era mi rigidez axil. Ahora en torsión, la rigidez es el G por J. Y mientras más rígido, más carga se lleva. En este caso tenía un material más blando, pero con más J. Entonces se termina compensando y ambos son similares y ambos se llevan más o menos la mitad de la carga. Teniendo estos valores, recién ahora resolví el hiperestático, recuerden que esto está al revés. Lo tengo que corregir porque me duele los ojos. Y no quiero que la gente se confunda. Teniendo esto, ahora sí podía volver al principio del ejercicio. O sea, por un lado tenían que resolver el hiperestático y por otro lado tenía que relacionar esto con lo que yo quería, que era calcular el momento que generaba, perdón, calcular la carga que generaba que descienda 2 centímetros el extremo. Les recapitulo que habíamos dicho que este momento total era justamente P por, ¿alguien se acuerda el número? 20 centímetros. ¿Alguien se acuerda ese número?
¿Alguien está copiando un valor? No se acuerda. Sí, era 0,2 metros, creo. 0,2. Gracias, Iván. Si estoy yendo rápido para que copien, díganme, anda más lento, pero no dejen de copiar. No tienen que copiar todo, pero copien algo. Anótense algo porque si se quedan mirando un monitor, nuevamente no quiero juzgarlo, hagan lo que quieran, pero si se quedan mirando un monitor, probablemente no internalizan muchas cosas. Así que por favor tengan lápiz, anoten las cosas, vayan o anotando comentarios o anotando lo que digo, o anotando lo que escribo, o anotando la diapositiva, pero intenten escribir algo y no simplemente sentarse pasivamente mirando un monitor, porque me parece que eso no ayuda a entender. Nuevamente, hagan lo que quieran. Bien, esto era 20 centímetros, ahí me confirman. Lucas, por las dudas que decís que esto es parecido al parcial de Axil, no. El parcial de Axil, el hiperestático externo, esto es hiperestático interno. Hay diferencias. Son todos hiperestáticos, pero hay diferencias entre externo y interno. Acá estamos viendo dentro de una misma sección cómo se distribuyen esfuerzos en materiales distintos. Dentro de la misma sección. Bien, volviendo al ejercicio. Habíamos relacionado P con el momento torsor y adicionalmente habíamos relacionado el giro θ con el descenso del extremo y habíamos dicho que este giro era 0,1 radianes. Nos resta meter estas relaciones en lo que calculamos recién, es decir, calculo el giro como la curvatura por A. ¿Por qué lo calculé con el bronce? ¿Por qué dice bronce y no dice aluminio? Es el mismo. Es el mismo, exactamente, Lorenzo. Yo podría haber dicho perfectamente que el giro es también el momento torsor del aluminio dividido el G del aluminio por el J polar del aluminio, vamos a poner un P por las dudas, por A. Esas dos cosas tienen que ser igual. Y lo digo con miedo a que se equivoquen. El giro es el mismo. El giro no se distribuye. No es que la suma de los giros me tiene que dar el giro total. Ambas secciones giran lo mismo. La curvatura es constante en la sección. Lo que se distribuye es el momento torsor. Luis hizo esto en la teórica. Se puso a resolver un ejercicio en la teórica de interno y externo y combinado. Esto no estaba al tanto. Bien. Sí, los planteó los tres. Bien. Entonces, bueno, calculamos el giro. El giro conocíamos que valía 0,1 radianes. Entonces, esto vale 0,1 radianes. Esto es dato. Esto lo calculamos hace un segundo. Esta longitud A, ¿qué longitud es? 120 centímetros. ¿Y qué era 120 centímetros? Hasta donde está la placa. Hasta donde está la placa. Y ahí un par de gente se había equivocado cuando habíamos tomado esto alguna vez como un parcialito. Esto es A, creo que era ABC, así habíamos llamado las cosas. Tenemos que tomar esta longitud, no la longitud total. La longitud del empotramiento hasta B. Esa es la longitud que tenemos que tener. Porque justamente este punto gira 0 y acá gira 0,1 radianes. Bien, entonces esto es 0,1 radianes. Dato, lo calculamos, hablamos recién, hago esa cuenta y me da el momento que debe tener el bronce para girar 0,1. Reemplazo esto acá arriba, pero bien, con el 0,53 del otro lado.
y despejo cuánto vale el M total y el M del aluminio. Conociendo el M total, relaciono a la carga que teníamos antes y llegamos finalmente a la carga P que tenía que aplicar en el extremo de la ménsula para que el extremo de la ménsula descienda 2 centímetros. ¿Se entiende? Bien, si se entiende esto, hagamos los diagramas de tensiones. ¿Cómo calculaba tensiones? Porque en todo este ejercicio me puse a calcular giros y momentos y curvaturas, pero nunca calculé tensiones. ¿Cómo hacíamos para calcular tensiones con Coulomb? Era el momento torsor por el radio sobre el JP. Fantástico. ¿Qué momento torsor utilizo? ¿Qué JP utilizo? Porque tenemos dos materiales. Puedo usar uno para cada uno, o sea, la tangencial para el bronce y el para el aluminio. Lo separo. Claro, tengo que calcularlo cada uno con el suyo, es decir, para las tensiones del aluminio voy a tener que usar el momento del aluminio, el JP del aluminio y el radio. Para las tensiones del bronce voy a tener que usar el momento del bronce y el JP del bronce. ¿Y cómo va a ser el diagrama este? El diagrama de tensiones tangenciales en esta sección. Lineal. Lineal, lineal, perfecto. En el baricentro obviamente tiene que ser 0. Tengo SMT y tiene que ser lineal, de alguna manera, proporcional a la distancia del radio. En el caso del, ¿cuál era el de afuera? Era el aluminio era el rojo, si no me equivoco y no recuerdo mal. Entonces, si calculo las tensiones del aluminio, me quedan de esa manera y obviamente si lo quiero, con eso estamos hechos, pero si queremos ir para el otro lado, esas son las taus. ¿Cómo calculo la máxima y la mínima? O sea, ¿cómo calculo el tau 1 este y este de acá que voy a llamar tau 2? Para el máximo evalúo el tau del aluminio para el R máximo, para el diámetro 1/2. Exactamente. Lo único que me cambia entre 1 y 2 es este término de acá. Y si me pide diagramas de tensiones, tengo que calcular ambos. Si volvemos al dibujito de Kotama, Kotama nos había hecho el mismo dibujo que antes, que hice yo. Esto es una recta que va al baricentro. Esta parte no tiene tensiones, obviamente la parte que tiene tensiones es la parte de aluminio. Para calcular las tensiones de aluminio uso el momento torsor de aluminio y el J de aluminio, que ya lo teníamos, y la diferencia entre tau 1 y tau 2 era el diámetro externo, o de 1/2, y el diámetro interno para el aluminio, que era de 2/2. Por suerte, la tensión 2 me da más chica que la tensión 1, porque es lineal con la distancia del baricentro. Tenemos las tensiones del aluminio. ¿Cómo eran las tensiones del bronce? ¿Cómo serán las tensiones del bronce? El momento era mayor.
con respecto al momento torsor, pero el radio es menor. Supongo que va a haber un salto, un cambio de pendiente. Me decís, o sea, que hay un salto, quiere decir que no sigue esta recta acá. Sí. Bien, esa es una buena conclusión inicial. Ahora vamos a pensar cómo es, pero eso quiere decir que Gonzalo nos dice que son o así y son chiquitas, o así y son más grandes, pero un salto tiene que haber y tienen que seguir siendo lineales. Voy a cambiar el color y dibujarlo de vuelta para que no nos confundamos. O sea, las tensiones verdes del bronce o son así o son así. ¿Y a alguien se le ocurre cuál es? ¿Las chiquitas o las grandes? Un salto tenemos que tener, pero ¿más chicas o más grandes? ¿De qué depende? ¿De la rigidez del material? ¿Nara? De la rigidez del material. ¿Y qué es la rigidez del material? Respuesta correcta. ¿Pero qué es la rigidez del material? G. G, exactamente. Si es más grande o más chico, no depende de cuánto vale el momento, de cuánto vale los J, depende de cuánto vale G. Si G del verde es más grande, la tensión para una misma fibra, o sea, este punto de acá pertenece tanto al bronce como al aluminio, entonces esa misma fibra va a tener más tensión en el material que tiene un G más grande. O sea, tengo que ver G del bronce, tengo que ver G del aluminio y fijarme, ¿cuál era más grande? Si Kotama hizo bien las cuentas, ese es así. Y por lo tanto, cuando hagamos ahora sí el dibujo de tensiones tangenciales, tengo que tener un salto para arriba. Porque el G es más grande. Y esto sí lo podemos ver similar a flexión. ¿Se acuerdan cuando tenían flexión dos materiales? Para una misma fibra, la mayor tensión era el material con el E más grande. En flexión usábamos el modo de elasticidad. Acá, para una misma fibra, tengo más tensión en el G más grande. El material más rígido tiene un salto para arriba. Y por eso tenemos ese diagrama de tensiones en el bronce, que sigue siendo lineal, pero es una pendiente más alta. La pendiente depende del G. Y para calcularlo, como hicimos antes, buscamos ahora el momento del bronce, el J del bronce, y la diferencia entre T3 y T4 es únicamente el radio. Esto es el externo del bronce y esto es el interno del bronce. Como G era más grande, la tau esta es más grande que la tau esta. A mí se me dificultaba verlo si era más grande o más chico, porque el momento torsor del bronce era mayor, pero también achicaba la distancia al centro. Entonces, como que no sabía si iba a terminar siendo mayor o menor, pero con la rigidez ya alcanza a decir que va a ser mayor o menor. Sí, o sea, lo que depende es la relación entre esto y esto, ¿no? Porque el resto son iguales. O sea, la distancia es la misma. Claro, sí. Sí, Bien. perfecto. MT del bronce, si te fijabas toda la cuenta, dependía de... o sea, vos podés buscar la cuenta, no sé si tiene sentido hacerla, pero no es tan difícil. Buscar la relación entre estos dos señores, entre el MT del bronce y el MT de aluminio. Acá hay voy de vuelta con un white. Sí, era MT del 0,88. bronce, sí, pero busca la genérica, si querés divertirte un poco. Divertirte como se divierte Felipe. Felipe se divierte raro. Esto era como que 1 más GJ, lo que fuese. ¿Sí? Sí. Haces eso.
lo metes acá adentro. Se te cancela esto, se te cancela esto, se te empiezan a cancelar dos jotas y te queda que la relación entre esto y esto es igual a la relación entre el G del bronce y el G del aluminio. Lo único que depende es el G, porque justamente estás teniendo una fibra, que es esa, que tiene que deformarse lo mismo. Entonces la deformación de ese punto tiene que ser la misma y la tensión más alta va a ser el G más alto. Si querés complicarte un poco, o complicarte no, a mí me gusta, pero a la gente no. Estamos haciendo gráficos de tau y el gráfico de tau pega saltos de esta manera. Pero si hacías gráficos de gamma, el gamma es constante en tu barra, porque justamente es la hipótesis de Coulomb, y esto de acá es tu curvatura. Y cuando relacionás gamma con tau, la relación entre estos dos señores es G. Gamma es tau sobre G. Y por eso, a un mismo valor de deformación, la mayor tensión es el G más grande. Estoy pasando medio rápido porque tampoco quería gastar tiempo en eso. La tiré por si alguien la agarra y si el resto de la gente la esquiva no hay ningún problema, no es tan importante. Para cerrar el ejercicio, hagamos diagramas de momento, curvatura y giro. Tenemos esta sección y estamos aplicando un momento en C. ¿Cómo es el diagrama de momento torsor? Constante. ¿Constante de punta a punta? No, tiene un quiebre en la sección C. Y entonces, ¿cómo es ese quiebre? O sea, acá es Del constante y... ¿Cómo? O sea, el quiebre tiene altura del M total. ¿Y me puede quedar algo así? ¿Es nulo después de C o no? Exactamente. Esto de acá está libre. Entonces, tiene un momento total, que es parte del aluminio y parte del bronce, si lo queremos dividir, hasta C, y de C a la izquierda no tengo nada. Si hago diagramas totales, dibujo únicamente, tengo que volver al color rojo, únicamente esto. Si lo quiero separar en bronce y aluminio, la suma de esas dos cosas es el total, y de C a la izquierda no tengo nada. ¿Cómo es ahora el diagrama de curvaturas? Constante hasta C. Y después nulo. Constante hasta C y después nulo. Bien, ¿y cómo sabías esto? Porque solo va a haber donde el momento hizo un efecto. Exactamente. Y divido, así como hice acá y dividí en bronce y en aluminio, ¿divido la curvatura del bronce y la curvatura del aluminio? No, porque es lo mismo. No, porque es lo mismo. Este señor lo podía calcular como MT dividido GJ, y es única la curvatura, o lo puedo calcular como la derivada del giro, y conociendo el giro, la derivada es directamente esa pendiente. Entonces, o lo calculo así, o lo calculo haciendo MT dividido GJ. Es decir, G del aluminio, perdón, momento del aluminio, G del aluminio, J del aluminio, o MT bronce, G bronce, J bronce. Son iguales y no tiene una parte aluminio y una parte el bronce. ¿Cómo es el diagrama de tita? Lineal hasta C y después constante. Lineal hasta C y después constante. Esta parte es libre. Libre quiere decir no tiene momento y es libre de deformarse en función de lo que se deforma C. Lo que le pasa a C le tiene que pasar a B porque B ya no se deforma. B se desplaza, B gira, pero, o sea, el tramo
CB no deforma. No deforma si gira. Entonces, eso quiere decir, lo que me dijeron recién, es una recta hasta acá. Esta es justamente la pendiente de esta recta. Y constante. El tramo CB no aumenta su deformación. No tengo curvatura, pero sí tenemos un giro. Todo esto gira lo mismo. Si teníamos el termo y yo giraba el sector C, lo que está a la derecha gira lo mismo. Tiene que acompañar. Y este número acá no lo tenemos que ni calcular. Podemos perfectamente calcular esto haciendo MT del aluminio dividido G del aluminio, J del aluminio, por esa distancia que hemos llamado A. Pero ya sabíamos de dato casi de entrada, después de pensar un segundo, ese valor. Ese era el valor que teníamos del ejercicio. No hace falta calcularlo. Estaría bueno tal vez calcularlo si tenemos tiempo para verificar que nos esté dando lo que tenía que darnos. Pero era el dato que nos daba el ejercicio. ¿Alguna duda? Pregunta. Sí, te escucho. Cuando sacas la curvatura con la fórmula MT sobre G por JP, ¿podés sacarlo con el bronce, con el aluminio y con el total? Poder, podés, pero ¿por qué querríamos meternos en esto? MT total dividido G aluminio, J aluminio más G bronce más por J bronce es igual a la curvatura. ¿Por qué querrías calcular esa rigidez total? No sé, pero se puede, te da lo mismo. No, el riesgo de hacer esto es que quieras meter un único JP y Sí, un G. No, eso, o sea, tenés que hacer la no suma de tiene las sentido. riquezas. Pregunta, ¿por qué siempre en radianes? Porque fíjate que si estás haciendo esto que es un número, esto que es un número, esto que es un número, cuando le das este número, esto sale en radianes, no sale en grados. No queda con unidades. Esto es algo medio raro. Radianes es, no solo es adimensional, sino que ni siquiera tiene dimensiones, no tiene unidades, pero no tiene dimensión. Ahí va. No tiene unidad, pero tampoco tiene dimensión. En cambio, el grado o el cosito S o deg, o como lo llamemos, esto ya tiene dimensión y vale pi sobre 180. Es un número. El señor deg es un número que vale pi sobre 180. Entonces, cuando pasás de radianes a grados, usás un cambio de unidades. En cambio, radianes no tiene dimensión ni unidad. Entonces, cuando haces las cuentas, te salen radianes. El JP no lo calculás en radianes, el JP lo calculás en centímetro cuarta. El chi lo calculaste en radianes. Deg es un número que vale esto, y ya que estamos hablando de estas unidades divertidas, el señor por ciento es un número que vale 1 sobre 100. Si tengo un 50% de probabilidad de falla, tengo 0,5 probabilidad de falla. El señor por ciento es un número que vale 1 sobre 100. El señor grado es un número que vale pi sobre 180. Bien, ¿alguna otra duda?
Hola, sí, yo tengo una duda, ¿Escuchamos? Bárbara. Viste que dijiste la curvatura estaba en radianes y acá en el PowerPoint, no sé qué es, Perdón, dice sí, por centímetro. me equivoqué. Esto es, gracias por la corrección, esto es radianes sobre centímetros. El que Ok. está en radianes es Pero el ahí en giro. unidades. Doy vuelta y lo digo bien. Calculo esto, que es mt sobre gj. Esto sale en radianes sobre centímetros. Cuando integro la curvatura y calculo el giro, esto sale en radianes. Radianes, hablamos de radianes para recordar que estamos hablando de algo relacionado a un ángulo, pero radianes vale 1. En cambio, grados, deg o circulito vale pi sobre 180. La curvatura sale en radianes sobre unidad de longitud, o sea, esto puede ser centímetros, metros o lo que sea en función de lo que le meto acá. La curvatura sale en radianes por unidad de longitud en función de la unidad que vos querés. El giro ya te sale sin unidades y te sale en radianes. Gracias por la corrección, Iván. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Gracias. A vos.